La lectura de la carta del apóstol Pablo a los romanos puede ser una de las experiencias que proporcione la mayor satisfacción en la vida de un creyente en Cristo. Ahora, con esto no queremos decir que se deba leer como algún artículo en una revista y luego ponerlo a un lado para caer en el olvido. Es la lectura continua y repetida de esta epístola lo que traerá verdaderos ríos de abundancia al creyente. Esta epístola es el mayor documento que haya en cuanto a nuestra salvación. El gran comentarista bíblico William Newell ha escrito que Romanos es el Evangelio. Cada cristiano debe hacer por lo menos un esfuerzo por conocer bien el libro de Romanos porque le proporcionará una base sólida para su fe. Ahora, hay tres aspectos que resaltarán en la vida de una persona que constantemente lee el libro de Romanos. En primer lugar, comprenderá los hechos y las verdades básicas en cuanto a la salvación. En segundo lugar, tendrá una convicción más profunda que lo usual en cuanto a las cosas relacionadas con la fe. Y en tercer lugar, será una persona muy apta para el servicio cristiano práctico. Ahora, al comenzar nuestro estudio de esta epístola del apóstol Pablo a los romanos, hay tres áreas que debemos explorar a modo de introducción. Primero, el escritor, que fue el apóstol Pablo. Segundo, el lugar, que fue la ciudad de Roma. Y tercero, el tema, que es la justicia de Dios. Comencemos entonces dando una mirada al autor de esta epístola, el apóstol Pablo. En el pasado, Dios ha usado muchos medios diferentes para comunicar la verdad al hombre. A Moisés, por ejemplo, le dio la ley. También dio historia, poesía, profecía y los evangelios. Llegamos ahora a una nueva sección de la Biblia que es conocida como las epístolas. Las epístolas son cartas personales y de hondo sentir humano. Hay quienes han tratado de establecer alguna diferencia entre las palabras epístola y carta, pero nosotros concordamos con la opinión de que en realidad no hay distinción alguna entre los dos vocablos. Ahora, leer una de estas epístolas es lo mismo que leer una carta que ha sido recién recibida y que ha venido por expreso aéreo o entrega inmediata. En realidad, no hay mayor problema o discusión en cuanto al autor de esta epístola a los romanos, aunque Marción, el hereje de la iglesia primitiva, y Baur, uno de los críticos bíblicos modernos, han cuestionado su autenticidad. En cuanto a esto, sin embargo, el doctor Santiago Stiffer ha escrito lo siguiente, escuche usted. Ninguno de los dos ha podido negar que Pablo haya escrito esta epístola. No hay ningún libro del Nuevo Testamento que sea más fidedigno en cuanto a su autoricidad. El apóstol Pablo mismo dice lo siguiente en cuanto a esto allá en el capítulo 15 de esta epístola, versículos 15 y 16, donde leemos, «Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo». En estos dos versículos, el apóstol Pablo aclara sin lugar a dudas que él era el apóstol a los gentiles. También deja bien en claro que Simón Pedro era el apóstol a la nación de Israel. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo allá en su carta a los Gálatas capítulo 2, versículos 8 y 9, «Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión». También en el libro de los Hechos de los Apóstoles podemos ver otra vez que Pablo era en forma especial el apóstol a los gentiles. Allá en el capítulo 26 del libro de los Hechos, cuando Pablo está testificando al rey Agripa sobre esta misma verdad, Pablo cita lo que la voz del cielo le dijo, y dice en los versículos 17 y 18, «Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados».
El apóstol Pablo poseía las mejores capacidades para este ministerio a los gentiles debido a su experiencia, a su educación y crianza. El doctor Griffith Thomas ha dicho lo siguiente: sus antecedentes formaron una combinación extraordinaria. Su nacimiento judío, su idioma hebreo, su ciudadanía romana, su educación judía y su cultura griega, todo esto contribuyó a hacer de Pablo el hombre que fue. Pablo también poseía un intelecto gigantesco al ser educado en la fe judía, cultura griega y modales romanos. Él es el Moisés del Nuevo Testamento, pudiéramos decir. David Brown ha escrito esto en cuanto al apóstol Pablo y dice: sus características naturales, al menos por lo que hemos podido conocer de sus escritos y de su vida, parece que incluyeron un intelecto genial y versátil, capaz de pensamiento profundo y razonamiento preciso, una rara combinación de valor y ternura, celo impetuoso, discreción sana con perseverancia indomable, en cuanto a carácter honrado y directo. La carta a los romanos es, pues, en forma especial, la proclamación global del Evangelio de Pablo. Es al mismo tiempo su defensa, apología y examen del Evangelio. Tenemos que concluir entonces que el Espíritu Santo preparó a este hombre y le dio su mensaje. Demos ahora una mirada al lugar al cual fue escrita esta carta, o sea, la ciudad de Roma. Podemos declarar en forma categórica que el apóstol Pablo escribió esta epístola desde Corinto, allá en el año 58 después de Cristo. El erudito bíblico Paley confirma la fecha y el lugar de la manera siguiente. Él dice: no es por la epístola misma, ni por nada que se declare dentro de la epístola en cuanto a la fecha y el lugar, sino por una comparación entre las circunstancias referidas en la epístola con el orden de los eventos anotados en el libro de los Hechos de los Apóstoles y con referencias a las mismas circunstancias, aunque para propósitos bastante diferentes, en las dos epístolas a los Corintios. Ahora, en cuanto a esto, el doctor Griffith Thomas hace una interesante observación y dice que ciertos nombres indican claramente a la ciudad de Corinto como el lugar donde esta epístola fue escrita. Luego él añade que la fecha probable para su escritura fue durante los meses de marzo a mayo del año 58 después de Cristo. Además debemos notar que la descripción de la crasa inmoralidad de los gentiles en Roma, que aparece en los primeros capítulos en esta carta, estaba basada en la situación paralela que Pablo observó en la ciudad de Corinto. Pero Pablo no está solamente interesado en los aspectos negativos de los gentiles en Roma, sino que, como lo veremos en los últimos versículos de esta epístola, el apóstol Pablo estaba en estrecho contacto con muchos creyentes en Roma, la gran mayoría de los cuales eran gentiles. O sea que podemos decir que desde un comienzo la iglesia cristiana en Roma estaba formada por una mayoría de gentiles. Ahora, otro aspecto interesante en cuanto a esta iglesia es que creemos que Pablo no habría estado interesado en visitar a Roma si la iglesia allí hubiera sido fundada por alguna otra persona. El caso es que el apóstol Pablo declaró que estaba ansioso de ir a Roma. Allá en el capítulo 1, versículo 15 de esta carta leemos: así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Queda establecido entonces que Pablo quería ir a Roma, y que quería hacerlo para predicar el Evangelio allí. Y más aún, recordemos que el Señor se le apareció a Pablo y le dijo lo que Pablo mencionó cuando hablaba ante el rey Agripa, y que leemos allá en el capítulo 26 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos 17 y 18. Pablo cita aquí lo que el Señor le dijo y dice: librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahora, ya dijimos que Pablo estableció sin lugar a dudas que nunca habría ido a Roma, aunque estaba ansioso de hacerlo, si alguien hubiese predicado el Evangelio allí antes que él. Allá en el capítulo 15 de esta carta, versículo 20, dice: y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno.
Y Pablo no solo dijo esto, sino que lo practicó, pues vemos que él nunca fue a trabajar en la obra del Señor donde otro apóstol hubiese laborado. De modo que esto nos lleva a pensar y a creer que Pablo no habría ido a Roma si otro apóstol hubiese ido ahí antes que él. Surge ahora la pregunta, y bueno, ¿quién fue el fundador de la iglesia en Roma? Y aquí quisiéramos decir algo que quizás usted, amigo oyente, no haya considerado nunca antes. Y es que creemos que Pablo fundó la iglesia en Roma y que la fundó por control remoto, pudiéramos decir. La fundó empleando un radar espiritual. Usted dirá, pero eso es imposible, ya que en esos tiempos no había los medios de comunicación como el radar o el teléfono de larga distancia que tenemos hoy en día. Sin embargo, amigo oyente, creemos que estas son las mejores palabras para describir lo que ocurrió. Permítanos aclarar lo que estamos diciendo. Roma era una ciudad muy grande, y Pablo nunca había estado allí. Ningún otro apóstol la había visitado todavía. Sin embargo, es un hecho que allí surgió una iglesia cristiana. ¿Cómo entonces llegó a existir una iglesia en Roma? Bueno, es que Pablo había viajado a través de gran parte del Imperio Romano, ganando a hombres y mujeres para Cristo. Y siendo que muchos viajaban hacia Roma desde los confines del imperio, pues ocurrió que llegó el momento en que hubo muchos habitantes de Roma que conocían personalmente al apóstol Pablo, que lo habían conocido antes de trasladarse a la capital del imperio. Ahora alguien quizá preguntará, ¿está usted seguro que esto fue lo que ocurrió, que esta era la situación? Bueno, note usted lo que dice allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos 1 al 3. ¿Quiénes fueron los que se encontraron con Pablo en Corinto? Leamos esa porción. Hechos capítulo 18, versículos 1 al 3. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Vemos pues que Pablo se encontró con Aquila y Priscila, habitantes de Roma, pero quienes habían tenido que abandonar esa ciudad, debido a una ola de antisemitismo y persecución desencadenada por el emperador Claudio. Ahora ellos se encontraron con Pablo en Corinto, y más tarde vemos que acompañaron al apóstol Pablo en su viaje a Atenas. Esta pareja llegó a ser un extraordinario testimonio para el Señor Jesucristo, siendo usados poderosamente por el Espíritu Santo donde quiera que iban. Ahora, cuando Pablo escribe esta epístola a los romanos, vemos que ya han vuelto a radicarse en Roma, pues en sus saludos personales, allá en el capítulo 16, Pablo los menciona por nombre en el versículo 3. Escuche usted. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. ¿Y qué podemos decir en cuanto a los otros? Pues solo esto, que Pablo los conocía personalmente. En algún lugar él tuvo que haberles conocido y llevado a una fe personal en Jesucristo. Pablo es entonces el fundador a control remoto, pudiéramos decir, de la iglesia en Roma, mediante su contacto con estas personas a quienes presentó el Evangelio de Jesucristo y quienes se fueron a vivir a la ciudad de Roma. Permítanos ahora compartir con usted algo que el Dr. J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, escribió hace ya varios años en un librito que lleva por título Una hora en Romanos, y que presenta algunos aspectos que creemos interesantes en cuanto a Roma. Escuche usted. Pablo conocía la ciudad de Roma, aunque nunca había entrado en sus límites antes de escribir esta carta a los romanos. Roma era como un gran barco que pasa durante la noche y que levanta fuertes olas que se rompen en las costas lejanas. Su influencia era como la de una potente emisora de radio que penetraba cada esquina y escondrijo del Imperio Romano. Pablo había visitado las ciudades coloniales, tales como Filipos y Tesalónica. En estas ciudades había observado las costumbres romanas, las leyes, el idioma, las modas y la cultura en plena exhibición. Pablo había viajado por los caminos romanos, se había encontrado con los soldados romanos en las carreteras y en los sitios de mercado, y también había dormido en las cárceles romanas. Pablo había tenido que acudir ante magistrados romanos y se había gozado de todos los beneficios de la ciudadanía romana.
De modo que se puede ver que Pablo conocía todo lo que debía saberse en cuanto a Roma sin haberla visitado todavía. Desde el escenario de la capital del mundo, Pablo iba a predicar el Evangelio global al mundo perdido que Dios tanto amaba, que había dado a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Roma era una especie de gran imán que atraía a los hombres y mujeres desde los confines del mundo entonces conocido a su centro. Mientras Pablo y los otros apóstoles viajaban por todas partes del gigantesco imperio, trajeron a grandes multitudes a los pies de la cruz. Iglesias cristianas fueron establecidas en la mayoría de las grandes ciudades del imperio. Con el transcurrir del tiempo, muchos creyentes en Cristo fueron atraídos al centro del imperio, o sea, la ciudad de Roma. El dicho que todos los caminos llevan a Roma era una verdad muy evidente en aquel entonces y no simplemente un dicho. A medida que más y más cristianos fueron congregándose en esa gran metrópolis, comenzó a emerger una iglesia visible. Es probable que la iglesia de Roma no fuera establecida por un solo hombre. Los hombres que habían sido convertidos mediante el testimonio de Pablo y de otros apóstoles de las ciudades periféricas se fueron a vivir a Roma, donde organizaron la primera iglesia cristiana. En verdad, continúa diciendo el Dr. Magee, no creo que Pedro haya sido el que haya tenido algo que ver con la fundación de la iglesia en Roma, pues vemos que su sermón en el día de Pentecostés estuvo dirigido exclusivamente a los israelitas. No fue sino hasta después de la conversión de Cornelio, cuando Pedro estuvo convencido de que los gentiles también estuviesen incluidos en el cuerpo de creyentes. Hasta aquí lo que escribió el Dr. J. Vernon Magee. Ahora, con todo esto, hemos visto que el apóstol Pablo es quien ahora está escribiéndole a los romanos. También hemos visto que más tarde visitaría la ciudad de Roma. Asimismo que él conocía Roma y que él fue el fundador de la iglesia en Roma. Lo que todavía nos resta es considerar el mensaje, o sea, el contenido de su carta a los romanos. Y aquí quisiéramos decir que nos encontramos personalmente muy incapacitados para este estudio, porque trata el gran tema de la justicia de Dios. Es un mensaje que hemos tratado de proclamar a través de muchos años, y es un mensaje que el mundo en general no quiere escuchar ni aceptar. Lo que el mundo desea escuchar es acerca de las glorias de la humanidad. Quiere que la humanidad sea exaltada y no el Señor. Y si habla de Dios, solo se refiere a su bondad. Y permítanos decir, amigo oyente, que estamos totalmente convencidos que cualquier ministerio que trate de enseñar la gloria del hombre y que no presente su depravación total, ni revele que el hombre es totalmente corrupto y arruinado, no puede ser eficaz. La enseñanza que no incluya esa gran verdad no puede levantar a la humanidad ni le podrá ofrecer remedio alguno, porque es un hecho que el único remedio que hay para el pecado del hombre hoy en día es el remedio perfecto que tenemos en la persona del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, y que Él ha provisto para una raza perdida y depravada. Ahora bien, permítanos ilustrar esta verdad de esta manera. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon Magee, nos cuenta que en cierta ocasión tuvo que regresar de un viaje a Europa y la Tierra Santa un día antes de lo que esperaba, porque había sido invitado a oficiar en los funerales de Audie Murphy, el héroe más condecorado durante la Segunda Guerra Mundial, y quien había perecido en un accidente aéreo. La esposa del señor Murphy le había pedido al Dr. Magee que se encargara del funeral, ya que ellos habían asistido durante más de 10 años a la iglesia que el Dr. Magee pastoreaba. El Dr. Magee había conocido a esta señora cuando primero ella aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Luego pudo observar cómo ella crecía en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Ahora ella le pedía que presentara un mensaje evangelístico durante los servicios funerales de su esposo. Y dice el Dr. Magee que él pudo ver con toda claridad que estaría en lo que podríamos llamar pleno territorio del enemigo. Es verdad que el capellán iba a estar allí en ese funeral, un buen hombre y firme en su fe cristiana. Y a él se le pidió que diera una nota biográfica del fallecido y el panegírico. Bueno, él hizo todo en forma totalmente correcta y debida.
Mencionó las diferentes medallas que el Oxiso había recibido, y vale decir que era un hombre sumamente valiente, un hombre que merecía cada una de las condecoraciones que había recibido durante la Segunda Guerra Mundial. Pero entonces se levantó el doctor Magee y presentó el Evangelio que declara que los hombres no pueden ser salvos por cosa alguna que hagan, sino solo por medio de algo que Dios ya ha hecho. Y que Dios solo solicita que acudamos a la cruz, que Él no le está pidiendo al mundo que haga cosa alguna, solo le está haciendo una pregunta al mundo y es, ¿qué harás con mi hijo que murió por ti? Y que esa es la pregunta de mayor importancia. Y aunque este hombre que había fallecido había escuchado el Evangelio y había tenido el ejemplo de su esposa ante él, y también el testimonio de sus 2 hijos, nunca, dice el doctor Magee, nunca que yo supiera, había aceptado el Evangelio. Y añadió, pero quizá durante ese momento de trauma y gran tensión, cuando el avión se precipitaba a tierra, quizá todas estas verdades hubieran vuelto a su memoria. Él conocía los hechos en cuanto al Evangelio. Y si en ese momento se hubiera vuelto a Jesucristo, pues habría sido salvo y estaría tan salvo como cualquier otra persona que se hubiese salvado. Porque el Señor Jesús dijo allá en el Evangelio según San Juan capítulo 6, versículo 37, y al que a mí viene, no le echo fuera. Y amigo oyente, permítanos hablarle acerca de aquel ladrón en la cruz del Calvario. El Imperio Romano había declarado que él no era apto para continuar viviendo en el Imperio Romano y que por esa razón lo estaba ejecutando. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos 39 al 43, «Yo te haré apto para el reino de los cielos, y de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Amigo oyente, Dios toma a pecadores perdidos, tal como usted y como yo, y nos trae dentro de la familia de Dios y nos hace un hijo de Dios. Y hace esto mediante su muerte en la cruz del Calvario, y no porque haya mérito alguno en nosotros. Este es el gran mensaje de este libro de Romanos. Y este es el mensaje del cual el comentarista bíblico suizo Godet describiera así: la Reforma fue ciertamente el producto de esta epístola a los Romanos y también de la carta a los Gálatas. Y es probable que cada renovación espiritual que pueda experimentar la Iglesia esté vinculada siempre en causa y efecto a un conocimiento más profundo de este libro. Fue Martín Lutero quien escribió: la epístola a los Romanos es la verdadera obra maestra del Nuevo Testamento y el Evangelio en su forma más pura, que bien vale la pena y merece que cada creyente en Cristo no sólo la aprenda de memoria, palabra por palabra, sino que también debe tratarla diariamente como si fuera el pan diario para el alma de los hombres. Nunca podrá ser leída o estudiada demasiado bien ni en forma desmesurada. Mientras más es usada, más preciosa se torna y su sabor es más agradable. He estado estudiando, meditando sobre el inicio de este estudio, de este libro de Romanos, y en verdad hay un sentir de insuficiencia y de incapacidad al querer abordar un estudio completo, vamos a llamarle así, o un estudio sistemático de este libro. Puede uno meter la cuchara en cualquiera de sus páginas y salir con una porción magnífica de la verdad de Dios y de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero en su totalidad, en su conjunto, es definitivamente una de las porciones de la palabra que mayor atención merece en nuestras vidas como cristianos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero en la Escritura encontramos algunas secciones en donde a Dios le ha placido enseñarnos con gran detalle y detenimiento
su obra, su plan, su propósito en este mundo y en particular en la persona y obra de Jesucristo en este mundo durante el periodo del Evangelio y también por toda la eternidad. Y el libro que lo hace de manera mejor que todos es el libro de Romanos. El libro de Romanos nos trae entendimiento a los evangelios. Nos explica qué estaba pasando dentro de la mente y del plan de Dios durante el nacimiento, la vida, el ministerio, los padecimientos, después la resurrección y ascensión de nuestro Señor. ¿Qué significan todas esas cosas? ¿Por qué ocurrieron cuando ocurrieron? ¿Qué efectos tuvieron sobre la humanidad de esos días y sobre la humanidad de la historia pasada y sobre la historia futura? Romanos nos va a hablar de todo ello. Nos va a explicar cosas tan maravillosas como son la salvación del hombre en todos sus aspectos. Lo va a enfocar desde la eternidad pasada en los aspectos de la elección soberana de Dios, de aquellos quienes formarían su pueblo, su familia, sus herederos, sus salvos. Nos lo va a describir en cuanto a su mecánica. ¿Cómo es que llega al hombre este plan de Dios trazado desde la eternidad pasada? Y nos va a describir ese aspecto que hay en el corazón de Dios, que el Antiguo Testamento, aún con todas sus limitaciones, describía, como leímos en esta mañana, misericordia de Dios, misericordia de Dios. Y al llegar al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, y en especial aquí en Romanos, va a describir este tema que se llama gracia de Dios. Que lo que tenemos de Dios no lo hemos ganado, no lo hemos merecido, no lo hemos iniciado, no hemos sido catalizadores de ellos en ningún sentido, sino que es algo que se origina en el corazón y, de acuerdo a una de las traducciones, el beneplácito, el gusto de Dios de mirar sobre la humanidad perdida e intervenir en ese estado, rescatando para Él con un gran amor especial para salvación a aquellos que creen en Cristo Jesús. Nos va a decir que esta obra es una obra que se manifiesta en un sentido legal ante Dios. Nos va a hablar, como en ningún otro libro, del tema grandioso de la iglesia y en particular lo que conocemos como la iglesia protestante, la justificación solamente por la fe. En ningún otro libro vamos a encontrar descrito con tanto detalle, detenimiento y una explicación a propósito como en Romanos, esta fabulosa doctrina que trae una seguridad al corazón de los creyentes en Jesús que es desconocido por el resto del mundo. Así es. Esto fue lo que impactó la vida de tantos hombres. Esta enseñanza en particular de la justificación por la fe, presentada en el libro de Romanos, por supuesto a los padres de la iglesia, pero después hermanos como Agustín, llamado también San Agustín, Martín Lutero, John Wesley, Whitefield, y hasta nuestros días. La mera enseñanza de la doctrina de la justificación por la fe en Cristo Jesús, por la gracia de Dios, más nada como lo que nos presenta bien ante Dios, ha sido la diferencia. De hecho, al mirar todas las religiones del mundo, esta es la gran diferencia. La gracia de Dios en la justificación por la fe en Cristo Jesús.
que Dios nos acepta a pesar de lo que somos, sin haber hecho ninguna cosa más que aceptar su santo evangelio en la persona de Cristo. Y Dios nos cuenta como justos delante de Él. Eso es lo que el apóstol Pablo va a centrar en este evangelio. Pero no solo esto, no solo cómo Dios lleva a cabo nuestra salvación por gracia, por fe, justificándonos de todos nuestros pecados y presentándonos ante su ley como justificados, pero nos va a hablar de los efectos de esta justificación en la vida de los que la tienen. Romanos no solo va a hablar de la gracia de Dios en la justificación, aunque es su gran tema, sino que va a hablar de la gracia de Dios en la santificación de los hijos de Dios, dando a entender que Dios, que empieza una obra en nuestro corazón, trayéndonos a la fe en Cristo Jesús y llegando a entender la paz que podemos tener con Dios por solo creer en Cristo, que eso produce una reacción en nosotros, motivada directamente por el Espíritu de Dios, en la cual Él empieza a hacer cambios en nuestra vida, que hacen que queramos alejarnos del mal y acercarnos más a nuestro Señor. Y va a describir esto como nuestra santificación. También en este libro hermoso, después de hablar de los cambios que Dios hace a través de la santificación en aquellos que por fe han sido justificados y que están en paz con Dios, que ese proceso de santificación, dice el apóstol Pablo, Dios lo va a concluir un día con una santificación final en la presencia de Dios, llamada glorificación. Y que nosotros, en quienes Dios está trabajando ahorita, haciendo en nuestra vida aquello que es necesario para que seamos más y más como Él y menos como nosotros, tendrá su gran conclusión en el día que le veamos cara a cara y seamos plenamente glorificados, o la santificación total. Todo esto está aquí en el libro de Romanos, de principio hasta final. Es un maravilloso libro. Cuando nos acercamos al estudio de cualquier libro de la Biblia, y esto le pregunto a mis alumnos constantemente, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Si queremos aprender cualquier libro de la Biblia, leerlo. Así que, hermanos, les invito, les recomiendo, les insto, les animo a que lean el libro de Romanos. ¿Dice todo? Sí, todo. Todo. ¿Cuántas veces? No sé. Espero que muchas. Crisóstomo pedía que se le leyera 2 veces a la semana. Él no podía leer, pedía que se lo leyera. No sé cuántas veces, pero que el Espíritu del Señor ponga carga en su corazón por leer. Lo que sí le puedo decir es que si usted invierte el tiempo en leer el libro de Romanos y pide la ayuda del Señor para aprender del libro de Romanos, eso es lo que va a pasar. ¿Sí? Lo que vemos aquí en la iglesia ciertamente tiene bendición del Señor por el hecho de estar reunidos en su nombre. Eso es verdad. La lectura que hacemos juntos tiene un gran valor porque estamos reunidos en el nombre del Señor y Él nos enseña al estar reunidos de manera especial.
Los que compartimos aquí en el púlpito somos testigos de la manera en que Dios va mucho más allá de nuestros planes al estar compartiendo la palabra de Dios. Si vieran nuestros planes se reirían. Pero que en incontables ocasiones Dios, en los momentos que estamos en el culto, Él cambia, añade, enfatiza en nuestra mente y nuestro corazón cosas que Él sabe que hacen falta para su iglesia. Pero habiendo dicho eso, la responsabilidad individual de estudiar la palabra de Dios es de extrema importancia, amados hermanos. ¿Quiere usted ser usado por el Señor? ¿Quiere que Dios lo tome como un instrumento para lo que Él quiera? Permítase enseñar por el Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios en la lectura de su palabra. Miles han llegado a conocer al Señor Jesucristo en la lectura inspirada de Romanos. Y otros, muchos, han entendido lo que Dios quiere para ellos al estar estudiando estas benditas páginas. Entonces, ahí está. Recuerden, todo lo que vale cuesta, y aunque estamos en la gracia y todo lo que tenemos lo tenemos por gracia, no quiere decir que fue sin costo. Lo que nosotros hemos recibido por la gracia de Dios fue un altísimo costo. Y también nos va a costar a nosotros recibir mayor entendimiento de las cosas del Señor. Habrá que sacrificar tiempo, habrá que sacrificar energías, habrá que sacrificar tal vez algunas cosas que nos gustan por dar tiempo a la palabra de Dios. Bueno, algunos de estos tiempos parecerán clases, simplemente por la naturaleza del libro que estamos por estudiar. Tiene algunas cosas que son muy didácticas, son muy de exposición ordenada y no tanto de una composición como de sermón, vamos a decirlo así. Y habrán otras cosas que parecerán sermones y exhortaciones, porque así será la naturaleza del libro. Pero no importando si parece clase o si parece sermón, queremos que en todo nuestro estudio de la palabra de Dios, y esto no es nada más aquí, pero especialmente aquí, pero no nada más aquí, siempre que estudiamos la palabra del Señor debe ser un tiempo de adoración a Dios. Es muy importante. Si usted tiene un estudio bíblico, tiene usted una clase, al empezar a abrir la palabra del Señor, necesita estar consciente que no está abriendo cualquier libro. No está compartiendo historia mundial o matemáticas o alguna otra cosa. Está abriendo las Sagradas Escrituras. Y entonces, ya sea en una clase o ya sea en un culto como este, dedicado todo a la adoración de Dios, cuando abrimos las Escrituras es para reverenciar, honrar a nuestro Dios y recibir instrucción de su palabra. Y como ya hemos orado, reconocemos la necesidad absoluta de la presencia del Espíritu Santo de Dios para poder aprender cualquier cosa de valor de las Sagradas Escrituras. Yo no sé de ustedes, pero en mí yo quiero que el tiempo que estoy en la palabra de Dios tenga un efecto en mi vida. Quiero que Dios lo use. Y no solo en el libro de Romanos, en todos
libros de la Biblia, pero especialmente en este grandioso libro donde la gloria de Dios y la persona de Cristo es exaltado tan tremendamente. Entonces, que Dios nos ayude y que estemos conscientes de lo que el Señor puede hacer a la hora de estar ante la Escritura. Esta epístola es la primera. Ustedes saben, en el Nuevo Testamento, ¿qué libros tenemos en el Nuevo Testamento? ¿Con qué empieza el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento entonces empieza con los 4 evangelios, seguido por el libro de los Hechos. ¿Qué tenemos en los evangelios? La vida de Cristo. Es el cerrar del Antiguo Testamento, el abrir del Nuevo Testamento con la venida del Hijo de Dios al mundo. Nos narra su nacimiento, su vida, su ministerio, todo, hasta su resurrección, su muerte, su resurrección y después su ascensión. Eso es lo que nos hablan los evangelios, cada uno con su particularidad, cada uno con su forma especial de presentarlo, y luego se nos lleva al libro de los Hechos. ¿Cómo se titula el libro? Usualmente en nuestras Biblias, como dice, Hechos de los Apóstoles. Hemos estado teniendo mensajes sobre este libro o de este libro y aprendíamos que realmente es un título que sí se vale, pero que no es del todo correcto. ¿Qué dijimos que sería un título más apropiado? Hechos de Jesucristo a través de sus apóstoles. Entonces, Hechos de los Apóstoles habla de la obra del Señor Jesucristo una vez que Él ya no está, pero Él sigue trabajando. Y Lucas, que el escritor así lo dice, que es una continuación de su evangelio. Dice, en el primer tratado te expliqué estas cosas y ahora sigo diciéndote de lo que Jesús hizo a través de sus apóstoles, y es donde aprendemos de los apóstoles del Señor Jesucristo. Una de las cosas que saltan inmediatamente es que Jesús tuvo muchos discípulos, aunque tuvo los 12, tuvo muchos discípulos, pero el Señor no tuvo muchos apóstoles. Hechos de los Apóstoles nos narra la experiencia de aquellos hombres a quien Dios declaró como sus apóstoles. Alguien puede preguntar, bueno, ¿quién se encargaba de decir quién era un apóstol o no? Era Dios. Era Dios. Se llegó a entender pronto que los apóstoles eran hombres que habían sido testigos de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo y que habían sido testigos oculares especialmente de que Él había resucitado, y que Dios les había capacitado de manera especial para anunciar el Evangelio de Cristo con gran poder y prodigios y señales de varios tipos. Los apóstoles. Hechos de los Apóstoles narra ese periodo en la iglesia del Señor. Y luego llega, y entre los apóstoles que se describen ahí, está el que se identifica en la primer palabra de nuestro texto, Pablo. La historia de Pablo la tenemos en el libro de los Hechos, que está justo antes del libro de Romanos. Romanos está en primer lugar de las epístolas. Viene en nuestras Biblias acomodada directamente después del libro de los Hechos. ¿Por qué? ¿Fue la primera que se escribió? No, ¿verdad? Sabemos que esto no fue escrito al principio del ministerio de Pablo. Aprendemos por los historiadores, por menciones de la vida de Pablo en el libro de Hechos, inclusive por algunas evidencias arqueológicas,
que la fecha más segura para este libro era el año 57-58. La mayoría de los comentaristas dicen que esto fue durante su tercer viaje misionero y escrito probablemente de la iglesia o desde Corinto a los hermanos en Roma. Es bastante universal esa idea en cuanto al escrito del libro de Romanos. Pero no fue el primero escrito. Entonces, ¿por qué se encuentra primero en todas las epístolas? Por su importancia. Por su importancia. Así es, hermanos. Pablo no conocía a los hermanos de Roma en su totalidad, conocía a algunos de ellos, porque los saluda de nombre, pero él aún no había ido a Roma. Este era un viaje especial que le esperaba, cortesía del Imperio Romano. Pero él ansiaba verlos, ansiaba conocerlos, y les adelanta un escrito. Es como su carta de presentación. Él ha estado ministrando desde Jerusalén, Antioquía, toda Asia Menor, toda esa sección, hasta Grecia, hasta Corinto. Ha estado sembrando iglesias y haciendo viaje tras viaje y corrigiendo y estableciendo y siendo, como él se va a describir en una parte, uno de los arquitectos de la iglesia de Cristo. Él es a quien Cristo está usando para darle forma a la iglesia del Señor, iglesia de la cual somos nosotros hoy día. Pero no había ido a Roma. Tenía en su corazón el ir. Sabía que iba a ir, pero no había ido. Y entonces hay oportunidad de mandar un mensaje. Y entendemos que esta carta fue llevada por la hermana Febe y que partió de un puerto ahí cerca de Corinto y que ella fue la probable portadora de la carta. Pablo usó portadores en diferentes de sus cartas y los menciona, Epafras y otros. Les servían como correo, los mandaba con sus mensajes. Y ella fue a la iglesia en Roma y compartió esta carta con los hermanos de Roma. Con los hermanos de Roma. Pablo había estado en todos esos lugares, pero no había estado en Roma. Ahora nosotros entendemos el contexto de Roma en tiempos de Pablo. Conocemos el contexto de Roma en tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Era el imperio que gobernaba el mundo en ese tiempo. Era un impresionante reino, mayor a cualquier cosa que podamos compararlo hoy en día. En el mundo antiguo los imperios duraban siglos y miles de años. No como ahora, 200, 300 años y ya hay cambio de potencias, ¿verdad? El imperio romano era uno de estos imperios y era el escenario puesto en la providencia de Dios, en la historia de Dios en este mundo, en la cual Él trajo a su Hijo al mundo. Llevó a cabo la salvación para el hombre en la persona y obra de Jesucristo. Proveyó el vehículo para que esa salvación pudiese llegar a todas las naciones. Y ese vehículo aquí el apóstol Pablo lo va a describir como aquello a lo cual él ha sido enviado como apóstol, el vehículo del Evangelio de Jesucristo.
Así es como Dios va a llevar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fuera de Jerusalén con efectos celestiales. Así es como Él lo va a comunicar a individuos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, después por toda Asia y después llegaría hasta la misma Roma. Ya había llegado el mensaje del Evangelio, pero está a punto de llegarles una explicación majestuosa. En esta carta de presentación del apóstol Pablo, él entiende la soberanía de Dios sobre los tiempos. Él ve su propia vida y sabe que no es casualidad que él nació como hebreo de hebreos, que él se crió aprendiendo las escrituras y la ley como fariseo de fariseos, pero que también, aparte de toda su formación en cosas del Antiguo Testamento y del Antiguo Pacto, Dios le había dado a él una ventaja enorme, puesto que nació como romano libre en días del Imperio Romano. Hoy nos es bien difícil entender esto. El Imperio Romano dominaba todos estos países, todo. Acuérdense, Roma era una potencia que podía decirle a un judío en la calle, hey, tú, cárgame esto. No importaba quién fuera. Dice la Escritura que de inmediato tenía que cargarle la milla, la carga. Y claro, después vino la exhortación de Cristo que le decía, ¿sabes qué? No nada más se le lleves una, llévesela dos para que aprenda del reino de Dios. Pero así eran las condiciones de vida, en donde los gobernantes les daba lo mismo parpadear que crucificar a 1 o a 10 personas. Eran autoridades terriblemente corruptas, muy poderosas, con un respaldo militar a su petición. Ese era el mundo del día de Pablo. Y dices, no se parece nada a mi mundo hoy en día. Nada. No hay ninguna similitud. Bueno, hay cosas que no. Hay muchas cosas que no, pero hay algunas cosas que sí. Pero Dios estableció ese mundo. Dios lo estableció hasta con su arquitectura, amados hermanos. Los caminos romanos. Uno de los grandes inventos del mundo antiguo, comunicando toda esa parte del mundo. Dices, no, pero eso fue para que se movieran los ejércitos. No, eso después fue usado para mover el evangelio de aquí para allá. Estamos hablando de solo 50 años. Escuchen bien esto. 50 años después de Jesucristo. Menos de 50 años. 20 y tantos años, la mitad. Ya había iglesia hasta en Roma del Señor Jesucristo. Y a describir del Nuevo Testamento la fe en Cristo, la fe en Jesús, estaba poniendo de cabeza el imperio más fuerte que el mundo había conocido. Y Pablo tuvo mucho que ver. Él sabía que en la soberanía de Dios, Dios le había dado las cualidades que tenía antes de ser convertido. Nunca se jactó en ellos, las consideraba estiércol, las consideraba basura, pero no dejaba de reconocer cómo Dios lo había apartado, como va a decir nuestro versículo, apartado. Y esta palabra recuerda al profeta Jeremías, que decía que había sido apartado desde el vientre de su madre. Pablo nos va a enseñar de la soberanía de Dios como ningún otro.
Amados hermanos, Dios es absolutamente soberano. Y eso es una redundancia, o eres soberano o no, pero Él es soberano. Él sabe quiénes fueron tus padres. Él sabe el lugar donde naciste. Él sabe tu capacidad o no de leer. Dios puede tomar a un Pedro, un hombre del vulgo, y darle un mensaje, el mensaje del Evangelio, y convertir a miles. O puede tomar a un doctor en la ley como Pablo y usarlo para escribir estos tratados majestuosos, inspirados por Dios, para dejar fundamento nada menos que para la iglesia de Cristo. El escrito que vamos a estudiar no solo es de gran importancia para los hermanos en Roma, forma parte del fundamento que Dios dio a sus apóstoles para la iglesia de Cristo. Esto es muy importante. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Dice, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo se encontró a opositores a su apostolado en su día. Como él no había andado con los 12, le decían, ¿cómo tú dices que eres uno de esos? Y hay dos grupos de personas especialmente en donde él defiende su apostolado para bien de los hermanos. Un grupo son los hermanos en Corinto y el otro grupo son los hermanos allá en Galacia, en el libro a los Gálatas. Y en ambos de esas cartas, él les enfatiza cómo fue su conversión. Les explica que él no buscaba a Dios, que él era perseguidor de la iglesia, que él pensaba que estaba sirviendo a Dios, tratando de apagar esta nueva secta judeo-cristiana, o así lo pensaban ellos, porque eran en su mayoría judíos los de la iglesia primitiva. Y él se daba la tarea a perseguir cristianos y a sus proponentes principales participar en sus homicidios. Él reconoce su culpabilidad de apoyar el asesinato de San Esteban. Le llamamos San Esteban porque pues, está en el cielo. Y es nuestro hermano. Y todos somos en ese sentido santos. Dice la Escritura que él agarró las ropas de los que mataron a Esteban y consentía. Eso no significa que los dejaba, sino que él era participante en aquella muerte. De ahí, dice Pablo, de ahí, cuando él iba para arrestar más cristianos y darles muerte, en el camino a Damasco, que por cierto el camino sigue, todavía existe. Ahí el Señor Jesús directamente se le presentó y le habló en una voz audible y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es para ti dar de coces o patadas al aguijón. ¿Quién eres, Señor? Se le reveló el Señor y dijo, Jesús.
Y de ahí el Señor Jesús siguió hablando con él de una forma especial, le instruyó, le llevó, nos dicen sus testimonios, a Arabia para instruirle lo que había estado él enseñando a sus apóstoles mientras estaba aquí, y era cómo las Escrituras hablaban de Cristo. Cómo el Antiguo Testamento hablaba de la venida de Jesús y cómo en Cristo se cumplía lo que Dios había prometido antes. Como dice el versículo 2, vean ustedes, que Él, para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras. Jesucristo enseñó esto al apóstol Pablo. Él va a decir, yo no fui a checar estas cosas con Pedro. Yo cuando fui a hablar con Pedro esto yo ya lo sabía. Yo no fui a checar esto con los demás apóstoles. Ellos no me lo enseñaron. Esto me lo enseñó el Señor Jesús. Y está fundamentando su importantísimo apostolado en el reino de Cristo. Pronto se notaría que Pablo tendría un ministerio especialmente enfocado a los lugares que no eran predominantemente judíos. En una de sus pláticas con los demás apóstoles, ellos los encomendaron, ellos los comisionaron, les dieron su apoyo, les apretaron la mano y dijeron, está bien, es evidente que Dios te ha llamado para ser apóstol a los gentiles, a los que no son judíos. Ahora, él no fue el primer evangelista a los gentiles. Dios ya había salvado a gentiles mucho antes. Y Dios dio testimonio de ello usando a Pedro en la conversión de aquel centurión romano, ¿se acuerdan de Cornelio? Para dar a entender que Dios estaba abriendo su salvación mucho más allá de los confines del pueblo de Israel. Y gracias a Dios por ello, porque aquí estamos nosotros, ¿verdad? El día de hoy, por la gracia de Dios. Pero Pablo sería usado para llevar este evangelio entre los gentiles, así llegó a ser conocido, y entre ellos que el mensaje llegara hasta Roma. Y gracias a Dios, hermanos, por el ministerio del apóstol Pablo en esparcir el evangelio en todos esos lugares, porque gracias a ello es también que el evangelio llegó hasta nosotros. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Fue Dios quien le llamó, no fue un llamamiento humano, no fue una comisión eclesiástica, fue Dios, amados hermanos. Este tipo de apóstoles ya no existen. Ahí está. Prosésenlo, medítenlo. Este tipo de apóstoles, ¿qué tipo? Apóstoles que fueron testigos oculares de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Ya no hay entre nosotros hoy en día. 2. Que fueron llamados por Dios para dar a conocer el Evangelio de Dios, proporcionando así lo que la Escritura llama el fundamento de los profetas y de los apóstoles, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Esa revelación especial del Evangelio de Cristo, como dijimos, esto que Pablo describe en Romanos, como ellos
ya no hay. Estos hombres fueron capacitados al estar dando este fundamento, al estar dando este evangelio de Cristo. Fueron capacitados por Dios para que a la hora que estaban predicando este evangelio y dando este fundamento que tenemos por escrito en nuestros libros del Nuevo Testamento, Dios les permitió hacer grandes prodigios y milagros y aún resurrecciones de muertos. Estos apóstoles hoy en día ya no existen. Les invito a ver Hebreos capítulo 2, esto ya lo vimos hace tiempo, pero vivimos en un día en que lamentablemente hace falta enfatizar esto. Hebreos capítulo 2. Vean ustedes el versículo 3. Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y esta frase, salvación tan grande, significa mensaje del Evangelio. Si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes son estos que oyeron? Bien, les iba a decir, les doy una pista, empieza con A. Sus apóstoles son los confirmadores. Escuchen bien esto, son los confirmadores del mensaje de Jesús. No anunciaron otra cosa. Explicaron y ampliaron el mensaje de Jesús. Inclusive Pablo, que es el más abundante escritor del Evangelio de Dios, dice, me propuse no saber otra cosa entre ustedes que Cristo y a este crucificado. O sea, ellos están exponiendo lo que Jesús les ha dado. Dice, nos fue confirmado por los que oyeron, testificando, vean el versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Amados hermanos, esta época en que vivieron nuestros hermanos de la primera iglesia fue una época formativa, en la que el Señor Jesucristo cumplió lo que había prometido a sus discípulos. Dice, yo les estoy enseñando estas cosas, ahorita no las entienden, pero después las van a entender. Y también les dijo, yo me voy a ir, pero voy a venir a ustedes. No como estaba ahí el Señor con ellos en ese momento, dice, vendré a vosotros en mi espíritu. Y Él os enseñará toda verdad. El Espíritu del Señor Jesucristo, trabajando en estos que oyeron, nuevamente aquí está el requisito apostólico, haber recibido del Señor su palabra. Por los que oyeron, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Esta era de la iglesia, era de suma importancia porque se establecía el fundamento para la iglesia del Señor Jesucristo. ¿A qué nos referimos con fundamento?
con el conjunto de verdad que nosotros creemos. ¿Cuántos libros escribió el Señor Jesucristo? Ninguno. Pero nuestras escrituras, incluyendo nuestros Nuevos Testamentos, son inspirados por su Espíritu. Y estos escritos de sus apóstoles fueron confirmados por Dios haciendo milagros alrededor de ellos a la hora que predicaban y a veces a la hora que caminaban nada más. Y no eran milagros de poner a gente a bailar y a ladrar y a tirarse al suelo, no. Eran milagros de que iban caminando y la sombra de los apóstoles sanaba a las personas. Y cuando las personas quisieron atribuirles gloria a los apóstoles del Señor Jesucristo, ellos lo rechazaban contundentemente. Una y otra vez. No nos adoren a nosotros. Dios prohíba que recibamos gloria que solo pertenece a Dios. Y tanto Juan y Pedro, luego Pablo tendría la misma experiencia. Toda gloria es para Dios. Dios estaba diciendo el mensaje que ellos están predicando es el mismo mensaje de mi Hijo Jesucristo. Escuchen las palabras que estamos viendo ahí, hermanos, en Romanos otra vez, capítulo 1. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio, ¿de quién? De Dios. El mensaje que él tiene viene de Dios. Él ha sido llamado por Dios, declarado por Dios como un apóstol escogido. Y él aquí en esta carta va a describir con detalle el evangelio de Dios. ¿Dónde aprendemos qué creer? ¿Dónde aprendemos cómo vivir? ¿Dónde aprendemos qué esperanza tenemos? Todo aquí está en las epístolas que Dios nos ha dejado a través de estos santos hombres de Dios. Vean por favor 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. 1 Corintios 3:10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pablo está refiriéndose a lo que Dios le había dado en su ministerio, en sus enseñanzas, y todos entendemos esta palabra fundamento. Aquí en términos de construcción rústicos le decimos el cimiento. El hermano Mark Webb ilustra esto diciendo, cuando vas a construir algo, no haces un cimiento chiquititito y luego construyes un edificiote. ¿Por qué? Porque todo lo que no está construido sobre el fundamento se va a cuartear, se va a caer. Y tampoco haces un fundamento enorme y haces un cuartito chiquitito adentro.
porque se desperdicia todo. Eso es lo que está indicando. Los límites están puestos. Dice Pablo que podemos trabajar, dice podemos sobreedificar, podemos levantar, pero no podemos añadir a el fundamento de Jesucristo. ¿Ven ustedes otra vez ese versículo de 1 Corintios 3:11? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Claro que habla de la persona del Señor, pero habla de la verdad del Señor, del evangelio del Señor, de la enseñanza de Cristo que Dios dio a Pablo y a sus apóstoles para que nosotros edificáramos nuestra fe. ¿Qué puedes creer? Lo que la Escritura te dice que puedes creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Por qué? ¿Por qué lo crees? Porque lo dice la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué predicamos? ¿Por qué llamamos a la fe a las personas? Porque lo dice la palabra de Dios. ¿Dónde? Aquí en las epístolas. Lo sentimos por los llamados apóstoles, fundadores de religiones como los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, la luz del mundo. Todos estos que tienen sus apóstoles modernos están mal. Y bueno, también los que creen en la sucesión apostólica y en la declaración de verdad de Dios afuera de lo que hay en las Sagradas Escrituras a través de obispos y papas. ¿Ven cuán importante es el apostolado de Pablo? Él fue llamado por Dios a ser apóstol. Dios testificó juntamente con Pablo con prodigios y milagros. Este hombre, su historia está documentada en el Nuevo Testamento a detalle. Y está también documentado en otras pruebas históricas y arqueológicas de su día. Personas que él menciona, hay piedras grabadas con sus nombres. Este hombre fue de verdad. Y su apostolado fue por el Señor Jesucristo. Y lo que tenemos aquí en el libro de Romanos es fundamental para nuestra fe. Fundamental. Sobre esto podemos edificar. En esto podemos sobreedificar sin ir más allá de lo que dice la Escritura del Evangelio de Dios acerca de su Hijo Jesucristo. Gracias a Dios por el apóstol Pablo. Gracias a Dios por lo que escribió en el libro de Romanos. ¿En qué estás creyendo tú en esta mañana? ¿Te gustó el cristianismo? Dijiste, la gente se porta bien ahí. Veo que les va bien porque se portan bien. A lo mejor ahí encuentro un buen esposo, una buena esposa. No es mal plan. Pero si eso es lo que te tiene aquí, lo lamentamos mucho. La palabra de Dios, el fundamento de Cristo y de sus apóstoles, la explicación del Evangelio de Cristo, qué significa para Dios primeramente
Luego, ¿qué significa para nosotros? ¿Qué efectos tiene? El apóstol Pablo va a decir que él ha sido apartado, puesto por Dios para predicar este evangelio. Y no puedo evitar mencionar ese pasaje que está un poco más adelante. Dice, y no puedo dejar de predicarlo porque es poder de Dios. Es poder de Dios. El mensaje de Jesucristo, como el Santo Hijo de Dios, Dios eterno, se hizo hombre, se encarnó, nació de una mujer. Vivió una vida completamente humana al tiempo que era el mismo Dios. Y luego ver a Dios hombre, al Dios hombre, recibiendo pecadores. Los evangelios tienen esa declaración. Él recibe a pecadores. ¿Cómo? Eso es lo que aprendemos en el Evangelio de Dios. De Dios haciéndose hombre, Dios viniendo a este mundo, Dios viniendo a salvarnos de nuestro pecado, de nuestra condenación, de nuestra muerte. Y ese mensaje, cuando es creído en verdad, cuando el Espíritu de Dios abre los ojos y el corazón para decir, Dios, tienes razón, tú eres el Señor, Cristo es el único Salvador, la historia del mundo y del universo gira alrededor de Jesús de Nazaret, yo te necesito, me entrego a ti. Cuando esa verdad penetra por la gracia de Dios en nuestra mente y corazón, empieza a producir cambios. No es nada más una religión, es poder de Dios para salvación. Cambios como un adicto deje sus drogas de un día para otro, si no me... Esta semana nos compartía Kirby un testimonio de una persona que predicó en la iglesia donde asisten en Alemania. Se trataba de un hombre asesino, terrorista islámico, convertido a Cristo Jesús, en vivo y a todo color. Solo el poder de Dios. No me pregunten cómo, terminó como mesero en Estados Unidos. Estaba en su primer día de trabajo. Y Dios le puso a un siervo suyo en la mesa, la primer mesa que fue a atender. Y al estar sirviendo tembloroso, estaba con un enorme cambio de actividad. Este hombre, cada cosa que hacía le respondía con mucho amor. Pronto ganó su amistad. Y por la gracia de Dios, después de un tiempo, pudo poner una Biblia en sus manos. Y ahora anda de evangelista misionero en Europa. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y el Evangelio que hemos creído es el Evangelio que está en las Sagradas Escrituras. Amados hermanos, puede sonar trillado, pero la palabra de Dios, la Biblia, es nuestra única regla o base de fe y de práctica. Podemos usar otras ayudas, pero no nos salimos de lo que marca el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo en sus Sagradas Escrituras. Ese es donde vivimos, donde construimos, donde habitamos y que no nos muevan de ahí, amados hermanos. No se dejen convencer por los charlatanes. A través de los siglos han habido y en nuestros días habrán más.
Solo la palabra de Dios. Chécalo ahí. Y hemos hablado hoy de la gracia de Dios por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. La salvación de Dios que se revela aquí en las Escrituras. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te encuentras? Si tienes en tu corazón esta palabra, si has creído el Evangelio de Dios y crees que no es por nada que tú puedas hacer. No es como el Islam o como el budismo o como el catolicismo, donde tienes que cumplir ciertas reglas y reglas y reglas, pero nunca sabes si son suficientes, sino que en el Evangelio aprendes que no puedes cumplir nada. Y el que ha cumplido todo es uno. Y que la única manera de recibir lo que Él hizo es recibiéndolo a Él. Los efectos de la obra de Cristo se encuentran ligados a la persona de Cristo. Hay mucha gente que no quiere ir al infierno. Hay muchos que quisieran un boleto para ir al cielo. Pero Cristo no da boletos, esta ilustración ya la escuchamos, Él no da boletos para ir al cielo. Jesús es el boleto. Cristo debe ser tu Señor, tu Salvador, tu Rey, tu gran sumo sacerdote, tu Redentor, tu Dios, tu vida, por fe. Y será por la gracia de Dios si esto pasa en nuestras vidas. Entonces llamamos a creer en el Señor y esperamos que el Espíritu de Dios haga su obra en la mente y en los corazones de los que escuchan. Y toda la gloria es para Dios, porque es el Evangelio de Dios, no es de nosotros, es el Evangelio de Dios. Que Dios nos ayude.